Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 5, y vamos a dar lectura del capítulo 5, del verso 1 al verso 11. Romanos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Resultados de la justificación. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, quien también, dice ahí, ¿verdad? Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. En el versículo número 6, vamos a volver a leer, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos leyendo, hermanos, Romanos capítulo 5. Quisiera que pudiéramos darle de nueva cuenta el versículo número 9, el versículo número 9, donde dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El tema de hoy que vamos a estar escuchando tiene que ver con la ira de Dios, con el abandono del Señor hacia un pueblo, hacia una nación, hacia el mundo entero incluso. Entonces quiero que meditemos mucho en el versículo 9 porque también va a ser un texto clave en nuestro estudio esta mañana. Entonces el versículo 9 dice que hemos sido nosotros ya justificados por medio de su sangre, y que por medio de su sangre es que nosotros seremos salvos de la ira. Porque si cuando nosotros éramos enemigos, dice ahí, ¿verdad? Siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte, por su muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados con Cristo, es que seremos salvos por su vida. Entonces, este versículo que nos dice es, anteriormente en nuestra vida, nosotros éramos enemigos de Dios, y a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él nos hizo aceptos, nos reconcilió. Ahora, una vez que nosotros hemos sido reconciliados por Dios, dice la Escritura que ahora cuánto más no nos habría de librar de su ira y nos daría esa salvación eterna. Por eso el versículo número 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El versículo número 5, que habla acerca de que la esperanza no debe de avergonzarnos, se refiere al versículo número 3, en el capítulo 5, versículo número 3, dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Aparece dos veces la palabra gloriarnos, primeramente en las tribulaciones y después en Dios. La palabra nos ha enseñado que si en algo podemos gloriarnos es que conocemos a Dios. El día miércoles estuvimos en un estudio donde hablamos un poco acerca de que en medio de la tribulación lo que nos mantendría a salvo sería la fe,
la paciencia. Y en el versículo número 4 dice que es la paciencia, ¿verdad? A través de las pruebas, la que nos va a producir esperanza. Y el versículo 5, en esto terminamos, es la esperanza que no nos debe de avergonzar, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que una vez nos fue dado. Entonces esta mañana, hermanos, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos en nuestro hogar, vas a tomar a tu familia y van a empezar una oración en esta mañana con el fin de agradecer al Señor su infinita gracia, su infinita misericordia, y como el versículo 9 nos dice, agradezcamos por haber sido justificados por su sangre y porque seremos salvos de la ira venidera. Así que cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, en medio de esta prueba, en medio de esta situación en la cual el mundo entero enfrenta, tú nos has hablado a través de tu palabra en esta mañana. Y nos has dicho, Señor, que las tribulaciones, que la tribulación es aquello que produce en nuestra vida la paciencia. Y si en este momento, hermano, tú en tu casa haces memoria desde el año 2020, cuando todo esto comenzó a pasar, porque hoy los noticieros hablan de estrés, de inquietud, de enfermedad, pero tú dile al Señor: yo solamente he conocido, Señor, que es a través de la tribulación que nosotros podemos producir paciencia, Dios. Y piensa en tu vida, hermano. ¿Esta tribulación te ha producido a tu corazón paciencia? ¿Es acaso esta tribulación que ha producido a tu corazón paz? ¿Es acaso esta tribulación lo que ha producido a tu corazón tranquilidad? ¿O esta tribulación te ha producido inquietud, temor, inestabilidad, preocupación, mortificación, tristeza? Porque la palabra de Dios nos habla en esta mañana que es la tribulación la que produce la paciencia. Y es la prueba la que producirá en nuestra vida la esperanza. Nadie puede tener esperanza si no pasa algo en su vida. Es a través del conocimiento de nuestra mente del pecado que entendimos lo oprimidos que podíamos estar de cargar todo ese pecado. Es a través de ese pecado que entendimos la necesidad de tener un Salvador. Y es Jesús nuestro Salvador. Es Jesús quien nos ha reconciliado, dice aquí su palabra, para ser libres de la ira venidera. Es a través de la palabra que nosotros entendimos que necesitábamos acercarnos a Él en confianza y declarar y confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Porque Dios muestra su amor para con nosotros. Y lo sabemos, hermano. Y es algo que debemos de transmitir por generación tras generación. Son palabras que debemos repetir a cada uno de nuestros hijos y decirles: Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué manera? Te dirán. Y es necesario que les digamos en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo esto, que le digas, sino que también nos gloriamos en Él, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Tanto que nos has dado, tanto que nos has ofrecido, Dios. Tu amor que no tiene principio, tu amor que no tiene final. Un amor sincero, un amor pleno, un amor verdadero, un amor eterno. Un amor paciente, que todo lo perdona. Un amor que todo lo soporta. Un amor que no buscó lo suyo, sino que entregó lo suyo. Porque nos has enseñado verdaderamente el significado del amor.
Y es que no es jactancioso, que no se envanece, que no tiene envidia. Que el amor nunca deja de ser, Dios. Te damos la gloria en esta mañana, recibe la honra. Y con esa misma actitud vengamos delante de Dios y ofrezcámosles en gratitud nuestro canto, en gratitud nuestra alabanza. Sin nada que ofrecerle a Dios, sin nada que pueda sorprenderle. Solo un corazón quebrantado, una y otra vez. Un corazón arrepentido, un corazón consciente de su necesidad, consciente de su debilidad, sabedor de todas y cada una de las cosas. Así que vamos con el Rey. En tu casa cierra tus ojos y adórale. Levanta una oración en agradecimiento al Rey. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Mi alma, dile al Rey, clama delante de ti. No tengo nada que te pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Yo me rindo ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Dios que perdona multitud de errores. Y el Rey, me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, impresionante, digno, eternamente digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada que te pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Levanta tu
y no hay nada que pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, Dios que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, impresionante digno. Solo ante ti yo me inclino. Te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Rey. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como vengo, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como vengo, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca
arca de tu presencia. Así como veredor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como veredor, llevaré tu presencia a mi habitación. Y no me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Y no me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Levanta tu casa, una oración delante del Rey. Dile: Señor, en tu presencia quiero habitar por siempre, Rey, todos y cada uno de mis días. Dile al Señor: en mi casa habita el arca de tu presencia. Tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria. Tu gloria. En mi casa habita el arca de tu presencia. Tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria. Tu gloria. Y no me moveré, aquí me tu presencia, Dios Rey, tu presencia guardaré. Y no me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Entra en mi casa el arca de tu presencia. El arca, oh Rey, de tu presencia. Así como describe la Escritura, hermano, que en aquel día cada uno de nosotros unirá nuestro canto y cantaremos: Santo, Santo, Santo es el Cordero que fue inmolado. Y adoraremos y cantaremos. Uniremos nuestras voces a miles de personas, adorando el Cordero que es digno. Y cantaremos: grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Y con fuerza entonaremos: justos y verdaderos son tus caminos, Dios de los santos. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas
eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar. Levanta tu voz y dile al Rey: eres digno de adorar. Santo, todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Tú eres digno de adorar. Levanta tu voz y dile: Santo, tú eres digno. Tú eres digno de adorar. Eres Rey de Reyes, todo fluye de ti y todo es para ti. Y tú mereces gloria. Eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú, solo tú, dile al Rey, mereces gloria. Solo tú, Señor. Levanta tu voz fuerte al Rey, dile: no daré mi gloria a nadie que no seas tú, Señor. No daré la gloria a nadie que no seas tú. Tú eres digno de adorar. Eres digno de exaltarse, Señor. Tan bueno eres tú, Señor. Tan bueno eres tú. Dile fuerte al Rey: día y noche mi incienso subirá. Día y noche mi incienso. Como una oración, dile al Señor, agradable delante de tu trono. Un clamor que tú escuches, Señor. Tú inclinas tu oído, dile al Rey, y escuchas nuestro clamor. Dile al Rey día y noche. Día y noche mi incienso subirá. Día y noche mi incienso subirá. Día y noche mi incienso subirá. Tú eres digno de adorar. Tú eres
eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Tú mereces gloria, oh Rey. Te adoramos, Señor. Amén. Dice la Escritura, hermanos, que nuestra oración no cese. Orar sin cesar de día y de noche. Amén. Que pueda, como describe esta alabanza, subir nuestro clamor y nuestra oración como un olor grato, como un olor fragante delante de nuestro Dios, porque Él es digno de recibir la gloria. Uno de mis pasajes favoritos de la Escritura es el Salmo 86, que describe esa parte. Digno es el Señor de ser alabado. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan todos un buen día. Voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1. Y vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Vamos a pedirle al Señor que nuestro buen Dios sea quien nos guíe, nos ayude en esta mañana para poder ser ministrados a través de su palabra. Así que una vez que tengamos Romanos, capítulo 1, y vamos a dar lectura al versículo 18, lo apartamos, podemos orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a clamar con todo nuestro corazón delante de Dios, que Él pueda el día de hoy ministrarnos a través de su palabra, que el Señor pueda ministrarnos el día de hoy a través del consejo para nuestra vida. Padre, en este día, en esta mañana, mis hermanos y yo nos disponemos con un corazón sencillo y humilde delante de ti. Humilde, Señor, para reconocer que no conocemos nada de tu consejo, a no ser que sea revelado por medio de tu Espíritu Santo. Sencillos porque sabemos, Dios, que sin ti nada somos, que separados de ti nada podemos hacer, somos frágiles, somos débiles, Dios. Pero en tu palabra somos fortalecidos, por medio de tu palabra somos vivificados, somos santificados, Señor, para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, Dios. Sabemos que tu palabra ha sido inspirada para corregirnos, para instruirnos y para redarguirnos, Señor. Y en esta mañana oramos que a través de ella nuestra vida pueda ser direccionada, nuestro camino, Señor, pueda ser corregido y que nuestro oído esté atento, Señor, a todo el consejo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El día de hoy, hermanos, quiero empezar con un consejo para cada uno de vosotros, y es este. La Escritura describe que es la fe la cual viene a través del oír. Y el oír viene a través de su palabra. En otras cosas, ahí aparecen dos cosas. Primeramente aparece la fe y después el oír. Uno de los consejos que el Señor nos da a lo largo de su palabra es: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. El Señor también constantemente habla acerca de que algunos no podían entender porque no oían, porque su oído no había sido abierto. Isaías describe que el pueblo de Dios, ¿verdad?, su oído es engrosado, ¿verdad? Dice que no tienen la capacidad para poder oír. Y entonces aquí aparecen dos cosas. La primera es la fe y después es el oír. Y la fe viene a través del oír, pero el oír no es para todos, el oír no es para cualquiera, no cualquiera tiene la capacidad de oír. Solo aquel que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sus oídos han sido abiertos, sus oídos tienen el entendimiento, pueden tener el comprendimiento, ¿verdad?, de la palabra que ha sido dicha por nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que abre el oído? La palabra. Eso es lo que abre el oído. Por eso dice que el oír viene por la palabra.
No cualquiera tiene la capacidad de oír, solo a través de su palabra. Entonces, en este sentido, te pido que meditemos esta mañana, que el día de hoy estaremos compartiendo un mensaje, pero no todos, ¿verdad? Los que vean el video, no todos los que estemos aquí, no todos los que después de que el video esté grabado y esté subido en la plataforma van a poder oír y entender, porque solamente se le ha dado a algunos el oír. Y la fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. Amén. Vamos a empezar el tema de hoy. He titulado El abandono de Dios. El versículo que estaremos leyendo es Romanos capítulo 1, versículo número 18. La culpabilidad del hombre, que aparece ahí como un subtítulo. Y vamos a darle lectura únicamente. Voy a leer el primer versículo para poder preparar el escenario, hermanos, para el desarrollo de esta verdad profunda. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 1, versículo número 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Voy a volver a leerlo de nuevo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con esa misma injusticia la verdad. Y hermanos, en esta mañana quiero hablarles de varios aspectos diferentes de lo que consta la ira de Dios. Está lo que podríamos llamar primeramente ira externa. No voy a abundar demasiado en ella, pero hay una ira externa. Eso se refiere a lo que nosotros podemos experimentar de nuestro Dios a lo largo de nuestra vida. Vemos cosas externas muy simples que representan la ira de Dios. Y después también encontramos el castigo que Dios trae sobre los moradores, sobre las personas que pecan, que son incrédulos para siempre, ¿verdad? En esta vida, y que la Biblia lo llama la ira eterna. Es el infierno, hermanos. La Biblia habla con frecuencia del infierno. Esa es la ira eterna. Entonces vimos el primer punto, que podría ser la ira externa. Ahora la ira eterna, que eso se refiere a la eternidad. Y también está la ira escatológica, hermanos. Esto es la ira de Dios que es liberada al final del mundo, lo que describe en su parte Apocalipsis, que algunos de los profetas del Antiguo Testamento también hablan un poco acerca de ella, como Daniel, ¿verdad? Habla acerca del fin de los tiempos. Esto se llama la ira escatológica, descrita por el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Ahí aparece que Él habla acerca de la ira, cómo ha de suceder todo esto, el lloro, el crujir de los dientes. Y después encontramos la ira, ¿verdad? Cataclísmica, que es como nosotros la podemos palpar a través de tsunamis, de una erupción de un volcán, de un huracán, de un terremoto. Y el resultado de la ira cataclísmica es el resultado de miles de muertes. Incluso podríamos meter aquí el virus del COVID. Es una forma de ira cataclísmica, que tiene que ver también con muchas muertes alrededor del mundo, miles de muertes, ¿verdad? Millones incluso. Los cataclismos suceden en este mundo y, hermanos, también son un reflejo de la ira de Dios. También está lo que usted podría llamar la ira de consecuencia. La ira de consecuencia se basa en la siembra y la cosecha. Tú siembras maldad y por consecuencia cosecharás maldad. Eso es la ira de consecuencias. Pero hay otro tipo de ira, y es la ira que es presentada en este pasaje, hermanos. Y la ira que vamos a presentar en este pasaje es la ira del abandono. Así lo puedes enmarcar, la ira del abandono. La ira del abandono, entonces, hermanos, es mostrada por Dios cuando Él le da la espalda a una sociedad completa, a un país completo. En este caso vamos a hablar de que Dios le ha dado la espalda no solo a un país, ni a dos, ni a una sociedad, sino que aparentemente ya Dios le ha dado la espalda a toda la humanidad, a todo el mundo entero. Una de las escenas más trágicas, hermanos, en las páginas de las Escrituras, que proveen una buena ilustración acerca de lo que es el abandono de Dios, lo podemos encontrar en Jueces capítulo 16. Usted apúntelo.
Jueces 16, del versículo del 18 al 21. Y yo les voy a leer lo que dice este versículo. Dice así la palabra: viendo Dalila que él le había descubierto, Sansón le había descubierto todo su corazón, dice que Dalila envió a llamar a los principales de los filisteos y les dijo: vengan porque ahora sí verdaderamente Sansón me ha descubierto su corazón y me ha dicho de dónde proviene su fuerza, ¿verdad? Y dice que entonces los principales de los filisteos vinieron a ella y entonces, trayendo en su mano el dinero, se lo entregaron, mientras, ¿verdad?, que Dalila había hecho que Sansón durmiera sobre ella. Y dice que en ese momento cortó, ¿verdad? Cortaron su cabello. Cuando cortan su cabello, todos sabemos la historia de dónde provenía la fuerza de Sansón. Entonces Sansón, ¿verdad?, al despertarse y ver a los filisteos, porque dice: los filisteos sobre ti, ¿verdad? Entonces él se levanta de su sueño y dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él dice ahí la escritura, pero él no sabía que Jehová ya lo había abandonado. Dice la escritura, otras versiones dicen, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, ya lo había dejado. El abandono de Jehová, el abandono de Dios. A los hijos de Israel, hermanos, se les dijo en Jueces capítulo 10, fíjate lo que describe Jueces capítulo 10, dice: mas vosotros me habéis dejado. Empieza el Señor diciéndole al pueblo: ustedes me han dejado, y entonces han comenzado a servir a dioses ajenos delante de mí. Por tanto, dice el Señor, ya no los libraré más, ya no los libraré más. Ahora van a andar, ¿verdad?, y van a clamar a dioses ajenos que habéis elegido en lugar de mí, y ellos que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Hoy en día incluso la gente se burla y se mofa diciendo: ¿dónde están todos aquellos pastores que andaban sanando enfermos en los hospitales? ¿Por qué hoy no están sanando enfermos en los hospitales? ¿Verdad? Y dicen, los religiosos son sus héroes, son los pastores, son los predicadores, son los evangelistas, pero los que realmente son nuestros héroes, y ellos ponen un médico, un enfermero, ellos son los que verdaderamente están salvando al mundo. Un químico en un laboratorio tratando de descifrar el virus y de poder, ¿verdad?, elaborar una vacuna contra él. Y la gente se mofa de Dios. Entonces Dios dice que cuando él abandonó a este pueblo, él les dijo: ustedes me habéis dejado primero, habéis servido a dioses ajenos, por tanto dice, ya no los libraré más. Ahora anden y clamen a esos dioses que ustedes mismos han elegido y que ellos os libren de vuestra aflicción. Esto es eminente, el abandono de nuestro Dios. Dios está diciendo: yo los dejo, les doy la espalda, acudan y pidan ayuda a esos falsos dioses y que ellos los libren. El Proverbios capítulo 1, versículo del 24 al 31, también encontramos esta misma afirmación, hermanos, un sentimiento muy semejante. Y fíjense lo que dice, lo voy a leer con calma. Dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, y extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino dice que desechasteis todo mi consejo. Escucha la palabra: desecharon todo mi consejo, desecharon todo mi consejo. Desecharon mi reprensión, no quisieron mi reprensión. También yo, dice ahí, me reiré de vuestra calamidad. Esto es por si algún momento la gente piensa, ¿verdad? Y la gente piensa, no, porque ese es un falso evangelio, eso es una falsa mentira, ese es un falso consejo cuando la gente dice, Dios no puede hacerle daño a la humanidad porque Dios es bueno. Y claro que Dios es bueno, eso no está en excusa, ¿verdad? Dios es bueno, pero el pecado ha traído muerte. Dice la Escritura que el pecado da a luz la muerte. Y la gente ha elegido este camino porque ha desechado el consejo de Dios. No solamente en México, ¿verdad? En el mundo. Hemos escuchado de los Estados Unidos siendo una nación muy buena, con principios en la palabra de Dios, pero que han ido apartándose del consejo de Dios. Y el mundo entero se ha ido apartando del consejo de Dios. Entonces dice, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere, escuchen esto, cuando os viniere lo que tanto temen. La gente está temerosa en el mundo. Y es lo que está sucediendo, hermano.
Cuando viniere, dice ahí, como una destrucción todo lo que teméis, y cuando vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre todos viniere tribulación, cuando sobre todos viniese la angustia, entonces me llamarán, dice el Señor, pero no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Ahora, ¿qué quiero decirte esta mañana, hermano? ¿Por qué estoy predicando? No porque ustedes sean esa parte, hermanos. No estoy predicando esto para que usted conozca la condición del mundo en la actualidad y para que usted entienda la condición de la humanidad en este instante. ¿Por qué y el porqué de tantas cosas? Cuando viniera entonces ahí dice como una destrucción lo que teméis. Y no escogieron, dice el versículo, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su propio camino. ¿Qué hace tanto referencia a la Escritura en cuanto a los caminos? Quiero enderezar sus veredas, quiero que volváis al camino. Incluso nosotros relajeamos, ¿verdad? Con la famosa oveja negra de la casa, la descarriada, ¿no? Dios habla de estar encarrilados, de caminar. Cuando Él dice yo soy el camino, Él se refiere a que Él marcó la senda por donde nosotros debemos andar, el comportamiento y la manera de vida en la que nosotros debemos vivir, imitando siempre a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él dice, ustedes recibirán el castigo, comerán el fruto de su propio camino, recibirán sus propias consecuencias. Hablamos hace un momento de la ira de consecuencia, ¿verdad? Y serían hastiados, dice allí, serían hastiados. Fíjate, esto me llama mucho la atención. Serían hastiados en sus propios consejos. Hoy la gente se aconseja perversidades. Hoy la gente se aconseja en muchas cosas vanas. Y dice el Señor, serán hastiados incluso en sus propios consejos. Quiero enmarcar Oseas capítulo 4, versículo 17. Se registra algo que Dios dijo de esta manera. Fíjense, Dios dijo, Efraín es dado a los ídolos. Esa es la manera en que Dios se refiere a Efraín. Dice, Efraín se ha apartado y se ha ido con los ídolos. ¿Y qué crees que dice el Señor? Dejadlo, abandonadlo. Y la Biblia describe desde ese momento que Efraín es apartado. Dios le dio la espalda en ese momento. Ahora, nada tiene que ver con que Dios te abandone para siempre. La Biblia dice que después Dios traerá consigo a Efraín. De la misma manera puede hacer con la humanidad entera. Viene un momento, hermanos, en que el Dios abandona a los hombres. Llega un momento, hermanos, llega un punto en el que Él deja a un pueblo totalmente solo. Dios entrega a la humanidad a consecuencia de sus propias decisiones, hermanos, de sus propias decisiones pecaminosas, que no quieren aceptar el consejo de Dios, que menosprecian toda su reprensión, como describe Proverbios. Llega un momento en que ellos empezarán a comer el fruto de sus propias decisiones, llegarán a sentirse satisfechos de sus caminos que han escogido. Yo pienso que no. Los fariseos, ¿verdad?, recibieron una palabra fuerte de parte de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, escuchen lo que dijo en Mateo capítulo 15, versículo 14, dijo, dejadlos, son ciegos que guían ciegos. Las palabras aterradoras que aquí suenan son dejadlos, lo mismo que le dijo a Efraín, dejadlo. Es algo aterrador, hermanos, pensar en esto. Es algo sumamente aterrador pensar en el abandono de Dios. Es perder la oportunidad de salvación incluso. Es pensar en que el día de la gracia se acabó, porque hoy la gente se jacta de la gracia, gracia más que suficiente. Gracia alcanza para todo, para esto y más. Si o no, se los he venido diciendo desde hace muchos años en la congregación. Yo crecí en un lugar y conocí al Señor en un lugar donde la gente decía, no se preocupe, hermano, la gracia de Dios alcanza para eso y más. Cubre multitud de faltas. Pero, hermano, la misma gracia que te hace salvo es la misma gracia que te santifica. Di conmigo amén, ahí en tu casa. Voltea a tu hermano y a tu familia y dile amén. La gracia que nos ha hecho salvos, porque por gracia somos salvos, pero también esa misma gracia nos santifica. Amén. Entonces el hecho de pensar que somos abandonados por Dios es aterrador.
porque la gracia se acaba. Los pasajes que les acabo de leer, hermanos, cada uno de ellos habla, primeramente el primero habla solamente de una persona, pero después todos los pasajes tienen que ver con un grupo de personas, con los filisteos, con los fariseos, con el pueblo de Israel, etc. En esta situación estamos hablando del mundo entero. Dios abandonó no a una, aparentemente, sino a muchas naciones en el mundo por seguir en sus propios consejos, por seguir en sus propios caminos. Hechos capítulo 14, me gustaría que pasaran a Hechos capítulo 14, versículo número 16. Bueno, no lo busquen, hermanos, para poder avanzar, yo se los voy a leer. Hechos capítulo 14, 16, el apóstol dijo, en las generaciones pasadas, Él, o sea Dios, permitió a todas las naciones seguir sus propios caminos. En las generaciones pasadas, nuestro Dios le permitió a todas las naciones seguir sus propios caminos. Esta es la historia, hermanos, la historia de todas las naciones, seguir por sus propios caminos. Cada uno ejerce una democracia, cada país, algunos monarquías, ¿verdad? Algunos aún esclavitud todavía. Y cada uno ha seguido por sus propios caminos. Y la consecuencia de seguir sobre sus propios caminos e ignorar el consejo de nuestro Dios es horripilante, hermanos. Entonces, como las naciones de la antigüedad, tanto las naciones pasadas, ¿verdad?, como las naciones actuales, se han encargado, hermanos, de detener la verdad. Ese es el gran problema de la actualidad, que las naciones hoy en día se han encargado de detener la verdad, de rechazar la verdad, y por consecuencia son abandonados por Dios. Nosotros, basta ver las nuevas leyes que se están promulgando, las nuevas leyes que se están decretando, ignorando todo el consejo de nuestro Dios. C.S. Lewis, ¿verdad?, el famoso escritor de Narnia, ¿verdad?, en un libro que él escribe que se llama El poema del dolor, él escribe, y cito, los perdidos disfrutan para siempre la libertad horrible que han demandado. Me encantó esa frase. Los perdidos disfrutan para siempre, dice ahí, la libertad horrible que han demandado, y por lo tanto están esclavizados a sí mismos. Y hoy la sociedad en el mundo entero declama libertad. Hoy la sociedad en el mundo entero declama, quiero hacer lo que yo quiero. No quiero que haya influyentismo en nuestras generaciones. No quiero que haya fanatismo religioso. La religión es el opio de la sociedad. Y entonces se jactan. Y aquí vamos a lo que describe Romanos cuando dice, y queriendo ser sabios, se vuelven necios. Es increíble, hermano, pero esta es la realidad de nuestro país. Esta es la realidad del mundo entero. Como dice C.S. Lewis, ¿verdad? Dice ahí, son perdidos que disfrutan para siempre la libertad horrible que han demandado. Y por lo tanto, sufrirán las consecuencias de su libertad. ¿Qué es el acto del abandono por parte de Dios, hermanos? Es cuando Dios entrega a una sociedad, hermanos, a sus propias libertades pecaminosas y a los resultados de esas libertades. Y los resultados de esas libertades, todos sabemos cuáles son. Corrupción totalmente en la humanidad. Entonces, ¿qué es el abandono de Dios? Cuando Dios entrega a una sociedad a sus propias libertades pecaminosas. Dios se aparta, dice, dejadlos. ¿Te tocó alguna vez cuando tu mamá, verdad, te ignoraba en su totalidad o tu papá te ignora en su totalidad porque no lo obedeces? Hijo, vete a las tortillas. Hijo, lávate los trastes. Hijo, barre. Y como tú no lo obedeces, llega un momento en que ya no te pide nada. ¿Ah? Mamá, ¿quieres que lave los trastes? No, no necesito de tu ayuda, dice tu mamá. Papá, ¿quieres que haga? No, no necesito de tu ayuda. Haz lo que tengas que hacer tú. En una parte tu padre o tu madre dice, te dejo. Haga lo que usted quiera últimamente. Usted no está queriendo ser disciplinado, usted no está queriendo ser instruido, usted no está queriendo aprender lo que se trata la vida. Entonces, por lo tanto, te suelen ignorar. Y duele que te ignoren, duele que ya no te tomen en cuenta. Eso es lo que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios hace cuando abandona? Pues simple y sencillamente es entrega a esa sociedad a sus propias libertades pecaminosas.
denle rienda suelta a lo que quieran. La consecuencia es dura. Ninguna escritura, hermanos, confronta de manera más directa el abandono de Dios, y ninguna escritura confronta de manera más directa la consecuencia de lo que es ser abandonado por Dios que Romanos capítulo 1. Lo acabamos de leer. 18, Romanos 1:18, lo volvemos a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está la explicación más vivida y la más amplia de lo que significa ser abandonado por Dios, hermanos. El mejor pasaje que yo conozco para poder hablar acerca del abandono de Dios es este. Para explicar el abandono de Dios es un caos moral, es una confusión de experimentos en vuestra propia nación, ¿verdad? En este mismo momento, nosotros vemos la nación. Tómate un segundo para pensar en cómo está nuestra nación. La ira de Dios ya está operando en nuestra cultura, hermanos. La ira de Dios ya está operando en nuestra sociedad. No es que la estemos esperando, hermano, estamos esperando la ira de Dios, como la que dijimos hace un momento, que es la ira que viene del fin de los tiempos. No estamos esperando la ira. La estamos experimentando, hermanos, en la actualidad, y debe ser tan notoria ante nuestros ojos porque lo vemos a través de la decadencia del mundo actual. Se está viendo claramente cómo Dios está abandonando el mundo en sus propios deseos y libertades pecaminosas. Vamos a pasar al versículo 24 y vamos a meditar mucho estos versículos. Romanos 1, versículo 24. Vamos a leerlo todo. Por lo cual también Dios los entregó. Fíjate cómo aparece aquí. Por lo cual también Dios, ¿qué? Los entregó. ¿A qué los entregó? A la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Los abandonó. ¿Qué significa entregar? Abandonar. El versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Versículo 26, por esto Dios los entregó. ¿A qué los entregó aquí? A pasiones vergonzosas. Versículo número 28, a la mitad del versículo, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿A qué los entregó Dios? A una mente reprobada. 3 veces usted ve la afirmación, Dios los entregó. Este término, hermanos, el término en griego, paradidomi, que significa en un sentido judicial, puede ser usado en un juicio emitido hacia un criminal que en ese entonces es entregado al castigo. Dios los entregó para un castigo. Dios los abandonó, los dejó, quitó la cobertura que tenía sobre ellos. Es Dios soltándolos, es Dios entregándolos a la causa y efecto interrumpidas que producen sus propias decisiones pecaminosas. Cuando este juicio cae, hermanos, hay una ausencia de la gracia, la cual permite que el pecado, ¿verdad? Quede sin freno. Cuando el abandono se lleva a cabo, eso abre la puerta a que el pecado quede sin freno en esta sociedad. No hay gracia que lo refrene. No hay conciencia que lo pueda detener. No obra Dios en el corazón del hombre, sino que los abandona a sus propias decisiones. Estoy seguro que en algún momento has querido hacer algo malo, pero la misma conciencia de tu corazón te lo impide hacer. Piensa que esa conciencia en tu corazón llamada gracia es apartada de ti, por lo tanto te impulsa a hacer todo lo malo. El abandono es la razón. El pecado es el resultado, hermanos. El pecado es la causa del abandono, pero el abandono es la consecuencia del pecado. Vamos a ver el versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos a ver a continuación, hermanos, 3 pasos. Notará en cada uno de los versículos que vamos leyendo la palabra por lo cual. Y eso, claro, lo concreta en el pasaje previo. El pasaje previo tiene que ver con una afirmación primordial. La ira de Dios es revelada desde el cielo.
Y después hay varias afirmaciones acerca del por qué la ira de Dios es revelada. Primer punto, porque la verdad es detenida. ¿Por qué la ira de Dios se revela desde el cielo? Porque la verdad es detenida, aparece ahí en el versículo 18. Porque los hombres detienen con injusticia la verdad. Todo aquel hombre o mujer que detenga la verdad de Dios, la ira caerá sobre él. No podemos detener la ira. El día de ayer tomo un seminario los días sábados por la mañana y en la enseñanza de uno de los pastores que da en el seminario nos platicaba y decía que un pastor hizo un comentario dentro de su congregación, ¿verdad? Fue al congreso donde tuvo la oportunidad de hablar con uno de los pastores y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Híjoles, es difícil predicar esta parte en la iglesia porque la iglesia pues se me dividiría, la iglesia sufriría fractura. Y entonces el pastor le recordaba que él no puede detener el consejo de Dios, él no puede detener la verdad con injusticia. Pablo, en cuanto al conocimiento y a la exposición de la palabra, él describe y dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Estoy limpio de mis manos, ¿verdad? Su sangre no puede caer sobre mí porque no rehuí anunciaros todo el consejo. Entonces, si uno como siervo de Dios, en algún momento estás hablando con una persona, estás predicándole de Dios y rehusas a darle todo el consejo de parte de Dios, entonces tú estás deteniendo con esa injusticia la verdad. ¿Por qué se revela desde el cielo la ira de Dios? Porque los hombres detienen la verdad. Entonces ese es el primer punto. Porque aquello que es conocido por Dios es rechazado. Porque la verdad que conocemos de Dios es rechazada. ¿Por qué se revela la ira de Dios? Porque el mundo se ha encargado de rechazar constantemente el consejo de Dios. Lo leímos con anterioridad en los versículos. Han rehusado a escuchar mi consejo. No han querido mi reprensión. Y no solo el hombre rechaza la verdad de Dios, sino que la detiene, hermano. Y se le ha puesto un obstáculo a esa verdad. El día de hoy, hermanos, nosotros podemos ver la censura en la televisión, que la televisión ya no tiene moral, las redes sociales tampoco tienen moral. Y cuando se habla de moral en estos medios de comunicación, cuando queremos hablar la verdad que representa a Dios, esa verdad es censurada, es detenida, es rechazada. Se promueve todo caso de inmoralidad. Y eso es algo que a la gente le gusta y lo acepta. Y después en el versículo 24, como estamos ahí, usted regresa a lo que es la ira de Dios. Dice ahí, por lo cual, ¿verdad? Dice, versículo 24, por lo cual, subraye, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En primer lugar, Dios los entregó a la concupiscencia de sus corazones. Dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La primera indicación, hermanos, escuchen esto, aquí viene lo más interesante. La primera indicación de que una sociedad es abandonada por Dios es que esa sociedad, a través de la ira, del abandono, es la inmoralidad sexual. Aquí lo encontramos en Romanos y el primer punto que toca el versículo 24 es Dios los entregó a concupiscencia en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios inmoralidad sexual, sus propios cuerpos. Masturbación, hermanos, piensen esto. Pornografía, piensen esto. Adulterio. Dice la Escritura que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y deshonraron entre sí sus propios. No es que pecaron contra el cuerpo de fulano, sutano, mengano, contra sus propios cuerpos. Hoy en día uno de los problemas más grandes es la inmoralidad sexual, la drogadicción, los vicios que destruyen nuestros propios cuerpos. Entonces, la primera señal que nosotros podemos notar cuando Dios abandona a una nación es la inmoralidad sexual. Cuando una sociedad se vuelve pornográfica, cuando su corazón se embriaga en lujuria, se llena de pasiones perversas, cuando promueve la sensualidad y el deseo bacanal, lo promueve de tal manera que hacen programas de televisión. No hace mucho tiempo existía un programa, ¿verdad?, llamado 12 Corazones, donde la gente busca pareja.
ahora en estos tiempos creo que hay otro nuevo que no recuerdo cómo se llama, donde también buscan pareja. Salía en el canal 13 aquí en México. Y promueven todo este tipo de situación. Cuando el hombre es abandonado por Dios, cuando una sociedad es abandonada por Dios, hermanos, opera únicamente a partir de las pasiones de su propio corazón impuro. Imagínate esto, hermano, una sociedad operando bajo el propio corazón impuro, perverso, sexualizado en su totalidad, deshonrando sus propios cuerpos. Opera en las concupiscencias de su corazón llevado a la impureza. El corazón es miserable, hermanos. El corazón es inmoral. Pero escucha, cuando el corazón es inmoral y cuando el corazón es miserable, por consecuencia el cuerpo le sigue. Todo nace aquí. La Biblia describe, ¿dónde nacen las guerras? En el corazón. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? En el corazón. La gente piensa en inmoralidad y el cuerpo sigue a la inmoralidad. Usted ve esto en el versículo 24 y primero la concupiscencia domina el corazón, llevado a la impureza y los cuerpos siguen de manera deshonrosa la concupiscencia del corazón. El corazón es impío y sin freno y el cuerpo lo sigue, porque deshonran sus propios cuerpos. La inmoralidad sexual, hermanos, es la raíz de la mayoría de los males del mundo. Todo tiene que ver con sexualidad. La música tiene que ver con sexualidad, la moda tiene que ver con sexualidad. La televisión y las redes sociales tienen que ver con sexualidad. Bueno, hay unos chistes tan buenos donde te das cuenta cómo ha influido todo esto. Una mujer es fácil hacerse viral en las redes sociales. Solamente tiene que desnudarse y promover la sexualidad y de ese momento la gente va a empezar a seguir sus redes sociales porque la gente quiere ver eso. Veo comentarios tan absurdos e incluso tan pecaminosos de gente heterosexual diciendo: mi heterosexual salió volando. Me ha robado mi heterosexualidad. Es increíble cómo esto ha pasado. Y te voy a decir, yo veo eso, hermano, porque necesito verlo, porque necesito ver cómo está todo esto, porque necesito entender cómo está todo esto. Y estoy seguro que tú también lo has visto. Es increíble cómo se promueve. Entonces, la inmoralidad sexual es la raíz de la mayoría de los males de todo el mundo. Esto nos lleva, hermanos, a la destrucción del matrimonio a través del adulterio. Esto nos lleva a la violación de los menores, de los infantes, al abuso de los infantes. Nos lleva a la pedofilia, nos lleva a la homosexualidad, al lesbianismo, a la zoofilia. En las redes sociales, estos días, no hace mucho, encontraba videos muy virales donde la gente besa a sus mascotas en su hocico y los huele y los lambe. Eso es zoofilia, hermano. Si eso hacen ante las cámaras, no quiero imaginar lo que hacen detrás de su video cuando no están grabando. Porque la inmoralidad sexual no tiene freno, hermanos. La inmoralidad sexual no tiene freno. Todo esto lo vamos a ver a continuación en el paso 2. Estamos en el versículo ahora 26. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. Otra vez vuelve a aparecer, Dios entregó. Por esto también, por lo cual, por esto. Primeramente encontramos en el versículo 24, por lo cual Dios los entregó. Ahora en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el de uso en contra naturaleza. Por eso Dios los entregó entonces a esas pasiones. Estamos descendiendo, hermano. Hay una mayor humillación. Primero degradaron sus propios cuerpos. Ahora hay una mayor humillación aquí. Las pasiones degradantes pueden ser definidas con afectos. Escucha, con afectos, deseos viles, perversión e inclusive inversión de sus deseos, inversión de su sexualidad. Así que pueden definir estas pasiones vergonzosas. Y aquí están las definiciones. Pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural por el que es contra naturaleza, de manera clara y simple, lesbianismo y homosexualidad, hermanos. Y el Espíritu Santo, en primer lugar, en este pasaje se refiere a la degradación de las mujeres. Escucha, en primer lugar se refiere a la degradación de ¿quiénes? De las mujeres. ¿Por qué en especial se refiere a la degradación de las mujeres, hermanos? Porque normalmente, hermanos,
las mujeres son las últimas en ser afectadas en la decadencia de la moralidad. Pero aquí, por el contrario, son las primeras. Porque tienen un instinto maternal, hermanos. La mujer tiene un instinto maternal, el instinto protector sobre sus propios hijos. Pero cuando la ira del abandono está operando, incluso las mujeres caen ante las pasiones degradantes y vergonzosas en nuestra cultura. El movimiento lésbico, ¿verdad?, ha sido expresivo e imparable, apasionado y feroz, inclusive violento. Prueba de lo que toda virtud de manera absoluta se ha ido. No hay virtud en ello. La mujer ya no tiene ese afecto natural. Piensen un segundo en esto, hermanos. Piensen un segundo en esto. Maternidad. Maternidad. Escuchen, hermanos, la relación más elevada del mundo a nivel humano, la maternidad, la relación más elevada en el mundo, es abandonada. La mujer, por naturaleza, tiene esa manera de proteger, de tener maternidad, pero cuando el abandono está ahí, las mujeres luchan violentamente para promover el deshacerse de esa maternidad, el aborto. Es increíble, ¿verdad? Pero he visto videos donde ratas luchan por salvar a sus ratitas, donde perros luchan por salvar a sus perrillos. Y veo mujeres gritando y violentándose, queriendo acabar con aquello que era natural en su maternidad. No quiero saber nada de esto. Pensando en su propio egoísmo, en su propia pasión, mi cuerpo, mi tiempo. Yo no quiero andar cambiando pañales, yo no quiero andar cuidando niños, llevándolos a la escuela, sentándome con ellos y tener paciencia. Aprende a leer, mi amor. Aquí coma con la cucharita. No, yo no quiero saber nada de eso. Quiero vivir para mí. Entonces piensen esto, hermanos, la maternidad, la relación más elevada del mundo a nivel humano, es abandonada, increíblemente. Y la gente que promueve el aborto, el homicidio, a esas criaturas, cada vez, ¿verdad?, que las defienden, esos derechos vergonzosos, escúchame, esa gente es elevada a íconos. Toda la demás gente que ve de una manera correcta todo esto, los ven como íconos. Oh, lucha por los derechos. Apoyémoslo. Promovámoslo. Que llegue a la diputación. Que tengamos como presidente, ahí tenemos a Biden en el gobierno de los Estados Unidos, un hombre que promueve el aborto. Que sea el presidente porque vela por los derechos. ¿Esos son derechos? Dios abandonó a las naciones que decidieron ir en sus propios caminos. Y Dios está abandonando al mundo entero por ir contra sus palabras, sus mandatos. Versículo 27 añade: y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Y ahí una pequeña pista de la ira de las consecuencias. ¿Cuál es la retribución debida a su extravío, hermanos? Que reciben enfermedad venérea. No, porque el SIDA de todas maneras se puede decir, pero ¿de dónde vino? Todos lo hemos estudiado. Estúdialo, hermano. Investigue de dónde vino todo esto. Algunos, ¿verdad?, estudios datan de una zoofilia, hombres metiéndose con animales. ¿Dios es acaso el culpable de todos estos virus? En lo más mínimo. Dice la Escritura, por causa de las fornicaciones y los adulterios, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido y deje de andárselos prestando. Y deje de andarse divorciando y dejando el otro y dejando el otro y dejando el otro y después júntese otra vez y vuelva a tener relaciones con otra. Y no existiera esto si hubiese orden en la Escritura y fuésemos obedientes a través de esto. Pero ¿cuál es entonces la retribución debida a su extravío? Reciben enfermedad venérea, SIDA. Eso también va a incrementarse en esta ira del abandono. Un hombre muy famoso, Freddie Mercury, Queen, el cantante, investigue su muerte
investigue su manera de vida, su dirección, muy aparte de su talento y de su voz. También va a haber la ira de consecuencias de decisiones pecaminosas llevado a enfermedades mortales. La homosexualidad solamente es el segundo paso. Cuando usted ve, hermano, a una sociedad que es pornográfica, que está inmersa, en su inmoralidad sexual, como la fornicación, el adulterio, como un estilo de vida, lo cual no solo está en existencia, sino que es aprobado, es exaltado en toda manera posible en los medios masivos de comunicación, usted sabe que la ira del abandono está en operación. Hace no muchos años, ¿verdad? El famoso presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, tuvo un escándalo sexual con Mónica Lewinsky, ¿verdad? Muy conocido. ¿Saben, hermano? En vez de bajar su popularidad, incrementó. La gente lo veía ídolo. Y así se ve hoy en día. Una persona, 4 mujeres, ídolo, ¿cómo le haces? Son alabados. Hay un tercer paso. El tercer paso está en el versículo 28. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ellos no aprobaron entonces tener en cuenta a Dios. Así que el tercer paso, Dios los entregó a una mente reprobada. El tercer paso ahora es que Dios los entregó a una mente reprobada. Primero, el corazón está en estado de descomposición y después el cuerpo sigue y ahora va la mente. ¿Qué es una mente depravada? Bueno, la palabra literalmente significa probada y hallada inútil. Eso significa una mente reprobada. Una mente que ha sido probada y que ha sido hallada inútil, descalificada para el propósito por el cual fue diseñada. Una mente que no funciona. El razonamiento es tan corrupto que está afectado. La facultad intelectual ya no le puede funcionar. La ley moral de Dios escrita en el corazón literalmente ha sido pisoteada, reemplazada con inmoralidad cultural. La conciencia no le funciona, no puede funcionar. ¿Cuál es la consecuencia entonces de toda esta inmoralidad? El versículo 29. Estando atestados a toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Me encantan lo último, hermanos. Inventores de males. Y al mismo tiempo me aterroriza. Me encanta porque Dios no se equivoca, su palabra es fiel, hermanos. Esto fue escrito hace muchísimos años y es increíble cómo se está viendo hoy en día a una escala enorme. La desobediencia hacia los padres. ¿Sabe usted que la desobediencia hacia los padres en el Antiguo Testamento, si usted era desobediente a sus padres, usted merecía morir? La Escritura describe que cuando un hijo era desobediente a sus padres, tenía que ser agarrado y sacado a las afueras del pueblo y ser apedreado hasta morir. Ya no es solamente increíble que un joven de 17, porque en mi época todavía eran los jóvenes de 14, 15 años que éramos irrespetuosos a los padres. Pero hoy veo niños siendo respetuosos a sus padres, niños de 5, 6 años, 3 años, tomando las cosas y aventándoselas a su cabeza. Todo esto habla de cómo la maldad se ha incrementado. La gente se sorprende y dice, ¡qué barbaridad! ¿Viste? Los niños hoy ya nacen hablando. ¡Qué evolucionados! No, no están evolucionados. La maldad se ha incrementado, hermano. Mira, a los 2 meses ya te avienta por allá tu mamila. Necios, dice, desleales y sin afecto natural, implacables sin misericordia. Implacables y sin misericordia. Y esto tan solo es una lista parcial, hermanos. Es como si alguien hubiera abierto el caño de la tubería del pecado, hermanos,
y dejó salir por ahí toda la suciedad, toda la cloaca, todo lo putefacto. Es triste ver cómo las generaciones, como platicaba el día martes, están muriendo, las más grandes, las que promovían un poco el sentido común, los valores, los principios. Y está quedando aquella juventud que es fácilmente influenciable a seguir toda esta mentira. Romanos, ¿verdad?, nos habla de esto. Está escrita en las páginas de este libro. Al hombre le gusta vivir 5 mentiras, hermanos. Vamos a terminar en capítulo de Romanos 2, lo que tiene que ver con la escritura. Dice, por lo cual eres, el capítulo 1, 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican, lo aplauden. Bien, qué bueno que hiciste eso. Hermano, al hombre le gusta vivir, por eso se complace con quien las hace. Hay hombres tan frustrados que el hecho de que alguien sea pervertido, él no puede, pero lo disfruta. Qué buena onda que tú sí tienes la oportunidad de ser infiel. Qué buena onda que tú tienes la oportunidad de ser un borracho, ¿verdad? Y de hacer todo lo que quieres. Al hombre le gusta vivir con 5 mentiras dominantes y muy cómodas. Y voy a hablar 5. Dice, la primera, la vida es el azar. La vida es azar. Todos somos productos del azar, de la evolución. No hay propósito, no hay creador, no hay rendición de cuentas absolutamente a nadie. Básicamente vivimos en un universo donde la fórmula medular es que nadie tiene que rendirle cuentas a nadie. Ni a mi papá le rindo cuentas, ni a mi mamá le rindo cuentas. Hago lo que quiero, me duermo cuando quiero, me levanto cuando quiero, como lo que quiero. Esa es la fórmula medular. Y eso al mismo tiempo de que todo es igual a nada y nada es igual a todo. Es una de las mentiras más grandes que existen. Cuando la Biblia dice que hemos de darle cuentas al Creador de cada una de las palabras que hablemos, de cada una de las acciones que hagamos, de cada una de las situaciones que vivamos, nosotros hemos de rendirle cuentas. Escrito está que el hombre viva una sola vez y después de esto venga un juicio. ¿A qué te suena un juicio? ¿A vacaciones? No, vas a estar allí en el lugar de los acusados para ser resolvido si eres inocente o eres culpable. Se te tomará cuentas. Habrá un libro que se llamará el libro de la vida y describe la escritura que habrá otro libro que se le llamará el libro de las obras y se abrirán ambos. La segunda mentira es esta: la verdad es relativa. No hay verdades absolutas, no hay estándares. Todos tenemos la libertad de poseer nuestra propia verdad. Yo tengo mi propia verdad, tú tienes tu propia verdad. Tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo y seguimos siendo amigos. Y demandar la libertad de vivir en nuestras vidas según nuestra propia verdad, la cual es el resultado de lo mejor que nosotros podemos inventarnos. Hay gente que se inventa unas verdades. Hermanos, a veces ya no sé si reírme o llorar de unas verdades que la gente se inventa, jóvenes hablando, jóvenes queriéndole enseñar a vivir a los que tenemos 50, 60 años. Queremos enseñarles cómo se hacen negocios, queremos enseñarles cómo se vive la vida, que los tiempos han cambiado. No te metas conmigo, soy independiente, y comen y beben en tu casa. Es increíble hasta dónde llegamos en esta situación. Tienen sus propias verdades. ¿Cuál es el resultado de lo mejor que nosotros inventamos? Dicen este lema. Este es uno de los lemas que más me gusta. Me dice, hagamos de este mundo un lugar mejor. Ese es su lema. Bajo esa verdad vive. Veía una publicación no hace muchos días donde un hombre llega al cuarto de su hijo. Supuestamente la historia narra que la madre le acaba de decir al padre, y no estoy diciendo que así deba de ser, pero la madre le acaba de decir al padre que su hijo es homosexual.
el padre, aparentemente como un padre violento, que tampoco es correcto que actúen de esa manera, entra al cuarto violentamente, según él, gritándole, insultándolo, diciéndole, ya me dijo tu mamá, te voy a llevar a la iglesia, que te saquen eso, que te quiten esa idea, etcétera, etcétera, que tampoco aplaudo esa situación, no es la manera correcta de hablar con alguien de esa manera. Después, cerrada la puerta, le dice, qué bueno, ¿cuándo me lo presentas? Los voy a invitar a comer, etcétera, 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 aplaudiendo esa decisión de su hijo. Por debajo de los comentarios la gente dice, más gentes, más padres como tú, que promuevan el amor. Hagamos de este mundo un lugar mejor. Unos tienen una verdad. Hay quien tiene un pensamiento religioso y puede criticarlo. Hay quien tiene un pensamiento liberal y puede aplaudirlo. Pero hay una verdad absoluta. Hay verdades absolutas. Te gusten a ti o no te gusten. Existen verdades absolutas. Hay que rendir cuentas. Esto es lo que ellos tienen. Un pensamiento de hagamos un mundo mejor. Tercera mentira dominante. Es que la gente básicamente es buena. O si algo sale mal, es porque alguien abusó de ellos. Alguien más tiene la culpa de su falta de autoestima. Me lastimaron cuando era pequeño. Ese es el punto. No. Soy una víctima. Esa es la manera de esa tercera mentira dominante. Tienen problemas psicológicos base al fracaso, base de fracasos ambientales, ¿verdad? Por la gente. Básicamente es una buena persona, solo que les tocó vivir una vida dura. Soy básicamente bueno, soy una buena persona. Usted los oye decir eso todo el tiempo. No tengo los padres tal vez correctos. No tuve un padre que me dijera, como les platicaba hace un momento, tuve un padre que me ofendió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo soy bueno. Y ahí es donde entra la psicología. Encontrar el punto de que la persona siempre es víctima. Puede ser un asesino, pero es porque está dañado. Es asesino porque está dañado. Puede ser un violador. Es un violador, pero porque de niño sufrió esto, sufrió lo otro. Es una mentira dominante. Cuarta mentira dominante. Esta mentira domina nuestra cultura en todo y a toda persona. Puede cambiar su propia vida. Esta es la mentira. Usted puede cambiar su propia vida. Usted puede tener el control. Usted está a cargo. Usted puede convertirse en la persona que usted quiere. Usted tiene el poder de hacer lo que usted quiera. Yo, como les decía hace 8 días, eso es mentira. ¿Puedes mejorar? Claro que sí. ¿Puedes hacerlo? Sí. Eso básicamente te habla que tú tienes el poder de todo. Y esto está infiltrado en la iglesia. Los cristianos, todo lo puedo, todo lo puedo. Quinta mentira que domina. Quinta mentira dominante es que la meta de la vida es la satisfacción personal. La meta de la vida es la satisfacción personal. Usted realmente debe buscar el sentirse bien acerca de usted mismo, estar satisfecho con quien es usted. Usted oye a la gente decir, esto es lo que soy, tómalo o déjalo. Estoy feliz con quien soy, no me vas a cambiar. Incluso hay grandes coaches de vida que proclaman eso. ¿Por qué debes de hablar con amabilidad? Mándalos al carajo a todos, sé feliz. Y piensan que intentar ser amable es malo. No, porque si intentas ser amable, pero en realidad no lo sientes, eso es frustrante. Libérate. ¿Por qué has de querer ser un esposo amable? ¿Por qué has de ser cordial con la prensa? ¿Por qué has de ser cordial con la gente? No, muéstrate tal cual eres. ¿Por qué no has de decir groserías? ¿Te hace ver mal? No, no importa cómo te veas. Tú di las groserías que tengas que decir. Lo importante es liberarte, sentirte bien a ti mismo. Esto es olvidar. ¿Usted cree que es fácil ser humilde, hermano? No. Pero la Biblia dice, sed humildes y mansos. ¿Usted cree que es fácil ser manso? No. Y nada más porque una persona me dice, ¿por qué haces ser manso? ¿Porque la Biblia lo dice? No, no seas manso, sea agresivo, sea violento. Si alguien te responde mal, respóndele 3 veces peor. Lo importante es que te sientas bien, no por aparentar. Y quinta mentira dominante es que la meta de la vida, entonces, como les vuelvo a repetir, es esa satisfacción humana y es seguir tu propio razonamiento y tu propio camino.
Entonces, para terminar la primera parte, el día domingo estaremos terminando este estudio de Romanos. Entonces, ¿por qué van a honrar a Dios? ¿Por qué esta gente abandonada, verdad? ¿Por qué esta gente que ha sufrido el abandono de Dios, por qué ha de honrar a un Dios que ellos mismos niegan? ¿Por qué le van a dar gracias a un Dios del cual ellos niegan su existencia? ¿Por qué agradecer a Dios por algo que ellos creen que ellos mismos han logrado a través de su capacidad, de su ingenio, de su talento y de todo lo que ellos han podido conseguir? Y que lo que tienen y han podido conseguir lo han conseguido por sí mismos. ¿Por qué agradecer a Dios de esto? Vamos a terminar en el versículo 18, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora vamos a Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, el próximo domingo, hermanos, estaremos terminando esta parte que tiene que ver con el abandono de Jehová, con el abandono de Dios sobre las personas, sobre la humanidad, sobre las naciones. Cómo esta generación, ¿verdad?, está sufriendo la consecuencia de sus propios caminos y de sus propias acciones. Así que cierra tus ojos en tu casa, hermano, y si en algún momento te has puesto a pensar cómo es que el mundo está así, por qué es que el mundo está así, pues hoy puedas ver con claridad. Es la gente que ha rechazado el consejo de Dios. Es la gente que ha detenido con esa injusticia su verdad. Padre, oramos esta mañana. Te agradecemos por la vida de cada uno de mis hermanos que han podido estar reunidos a través de este medio. Y te pido que bendigas a cada uno de ellos, que los hagas sabios, que los hagas sagaces, que los hagas entendidos. Que el peor error que nosotros podemos cometer es detener con injusticia tu verdad, la cual debe ser predicada, debe ser expuesta, debe ser, Señor, aquello que puede aparecer a este mundo como una luz de esperanza, porque todo aquel que esté muerto vivirá. Tu palabra nos ha enseñado que también después del abandono, que si tu pueblo se humilla y reconoce sus pecados y reconoce sus faltas y clama, tú eres un Dios bueno y justo, misericordioso y perdonador para todo aquel que invoca tu nombre. Tú no rechazas ningún corazón contrito y humillado. Eres un Dios bueno, un Dios que está a la puerta, un Dios que está llamando, y que si alguno abre, tú entras en él y cenas con él y él contigo. Te damos toda gloria y disponemos este día para vivirlo en meditación de tu palabra, así como los días que vengan por delante. Orad sin cesar, meditar en tu palabra día y noche, escudriñar en ella, porque en ella tenemos la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos en contacto el próximo miércoles. De igual manera estaremos transmitiendo por Meet. Entonces ya les dejaré el enlace a través del grupo de WhatsApp de la iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos.